El choque cultural se refiere al impacto mental y emocional ocasionado por cambiar de una cultura familiar a una que es desconocida. Este impacto puede producir en la persona ansiedad, sentimientos de desorientación, incertidumbre y confusión. Hola, soy Claudia Zavala y le doy la bienvenida a esta comunidad de Diáspora Azul. Hoy vamos a reflexionar sobre lo que conocemos como choque cultural. Este término fue acuñado en 1954 por el antropólogo finés canadiense Kalervo Oberg y lo definió como el estado de ansiedad que se produce debido a la pérdida de todo tipo de signo familiar a la hora de interactuar socialmente. Para entender la complejidad del término es importante partir de los conceptos de transferencia e interferencia pragmática. Y así, resumido, sencillo, esto quiere decir que las personas interpretamos el mundo partiendo de nuestras propias experiencias y nuestras representaciones mentales, nuestros códigos. Esto hace que inevitablemente busquemos siempre comparaciones que expliquen los nuevos fenómenos o representaciones que conocemos y que pertenecen a una cultura distinta a la nuestra. Mientras más similares sean esos códigos, mejor comunicación podremos entablar con la otra persona. Y para experimentar esta transferencia pragmática no hace falta haber emigrado, ¿verdad? ¿A usted no le pasó que cuando llegó a un lugar por primera vez como turista, por ejemplo, empezó a comparar el clima, la comida, el lenguaje, la amabilidad de la gente, la atención al cliente, el tráfico, la limpieza en las calles, bueno, todo, a partir de las representaciones mentales suyas, de su cultura? Y ese nuevo lugar que usted conoció se calificó como más o menos bonito, ¿verdad? Más o menos agradable, más o menos recomendable en función de los resultados de esa comparación. Es una tendencia humana, prácticamente inevitable. Eso es en la búsqueda de querer tener una explicación de mundo. Por supuesto, a ese nivel de turista no solemos tener ni la paciencia ni la sensibilidad como para ponernos en el lugar de los nativos de ese país que visitamos. Así que todos los juicios los hacemos desde nuestro único prisma, creyendo que tenemos toda la lógica y verdad absoluta. Pero cuando se emigra y usted está obligado a vivir en esa cultura, con esas nuevas representaciones mentales, la cosa cambia. Generalmente la persona achacará todos sus problemas o conflictos a los otros, es decir, a los habitantes del nuevo país, ¿verdad? A su carácter, a su mentalidad, su educación. Los autóctonos que antes eran tan pintorescos y fascinantes en los primeros meses se tornarán maleducados, xenófobos, groseros, intratables. El investigador japonés Jay Kondō argumenta que el choque cultural, fíjese, conduce a una crisis de identidad y es en la relación íntima entre dicha identidad y la cultura donde está la clave. Kondō muestra que en una cultura nueva uno generalmente se queda perplejo e incómodo hasta el punto de llegar incluso a albergar sentimientos de rechazo que puede experimentar como amenaza, desencadenándose entonces los mecanismos de defensa del individuo ante esa nueva realidad. Él incluso plantea que el choque cultural es la desintegración temporal del yo, que se produce cuando la persona se da cuenta de que ha perdido la capacidad de construirse una vida estable y con sentido en ese nuevo contexto al que ha llegado. Este proceso incluye una experiencia de aflicción, de pérdida del yo tal como lo conocía y vivía antes, de las costumbres, de las formas de funcionar y valores que tenían un sentido y de lo que a menudo ni siquiera la persona era consciente. Este choque cultural varía en su intensidad dependiendo de varios aspectos. El primero es la experiencia intercultural que la persona haya tenido en el pasado, los viajes a destinos con culturas diferentes que hubiese hecho, las relaciones que ha podido entablar con personas de culturas distintas a su lugar de origen. El segundo punto es el conocimiento previo que se tiene de la cultura receptora. Cuanto más sepamos de ese lugar donde vamos a ir y de la gente que nos va a acoger, ¿verdad? Su historia, su idiosincrasia, pues
más fácil, al parecer, nos será comprender los comportamientos que observemos. 3. La habilidad lingüística que el individuo posea para desenvolverse en el entorno cultural de destino. Cuanto mayor sea el dominio de esa lengua extranjera, pues obviamente más se van a minimizar los malentendidos y más cómoda se va a sentir la persona. 4. Los valores humanos aprendidos y desarrollados por el individuo previamente. Tolerancia, respeto a la diversidad, por ejemplo. 5. La propia personalidad del sujeto. Las personas más desenvueltas, de carácter abierto, sociable, pues tendrán más facilidad para entablar relaciones nuevas, ¿verdad? Que les ayude a entender un poco o a ponerse en el lugar de la otra persona distinta o con una cultura distinta a la suya. 6. Lo similares que sean esas culturas de origen y destino. Cuanto más parecidas sean, pues obviamente menos posibilidad de sufrir choque cultural. Y 7. La similitud en la geografía y el clima. Parece una tontería, pero determinados contextos físicos, ¿verdad? Como la altura excesiva, la cercanía al mar, o ciertos climas, ¿verdad? Si hace mucho frío, si llueve mucho, o hace mucho calor, o todo el tiempo está gris el cielo. Todo eso afecta especialmente a personas que no están acostumbradas y aumentan la sensación de incomodidad y generalizan los sentimientos negativos a ese nuevo entorno cultural. Según Kalervo o Berg, el choque cultural generalmente se presenta en 4 etapas, así súper generales. La primera es la luna de miel. Pues si al principio todo es nuevo e interesante, se puede experimentar un sentimiento hasta de euforia y de sorpresa agradable, ¿verdad? Todo le parece bonito. La persona se siente emocionada y estimulada y todavía se siente cercana a todo lo familiar de su lugar de origen. En la etapa 2 se da un sentimiento de angustia o frustración. Ahí es cuando ya la luna de miel se desgasta. Es probable que la persona comience a sentirse frustrada en ese nuevo país, ¿verdad? Especialmente por las costumbres y valores distintos, o sea, los que no domina. Comienza incluso a idealizar la vida de regreso a casa y hasta a poner en un plano inferior, comparativamente hablando, con respecto a todo lo suyo, a todos sus códigos, ¿verdad? En esa etapa se puede llegar a experimentar irritabilidad, nostalgia, depresión, sentimiento de confusión y de estar desorientado, perdido, fuera de lugar, fatiga mental y física, incluso problemas para conciliar el sueño y hasta pérdida o incremento compulsivo del apetito. En la etapa 3, que sería la etapa de orientación, la persona empieza a entender y aceptar por qué las cosas se hacen de cierta manera en ese nuevo país. Se empieza a respetar y a asumir esas nuevas tradiciones culturales, esto sin importar o sin juzgar si son consideradas buenas o malas. La persona se siente más confiada y mejor preparada para enfrentar cualquier problema que pueda aparecer en su día a día. También empiezan a mejorar sus habilidades lingüísticas en caso de que se hable otro idioma allí y las habilidades de socialización. Y en la etapa 4 es la gran etapa de adaptación. Aquí la actitud de la persona cambia y es capaz de funcionar en ambas culturas, la de su país receptor y la de su país de origen. Esa cultura y es capaz de verla con una mirada nueva, pero siempre muy realista. En esta etapa, por lo general, la persona es perfectamente funcional en sus nuevas rutinas y ya no se siente aislada. Su nivel de comprensión cultural se ha refinado hasta el punto de conocer códigos así súper puntuales que tienen que ver ya incluso con el sentido del humor de su país de acogida. Estas 4 etapas descritas de manera tan general, por supuesto no se dan de manera lineal, sino que pueden mezclarse entre sí y pueden tardar más o menos tiempo en darse y eso dependerá según la personalidad de cada individuo. Habrá personas con mayor flexibilidad y capacidad de adaptación y otras a las que les cueste de verdad muchísimo. Todos conocemos a alguien que lleva 20 o hasta 30 años viviendo en un país distinto al suyo, pero que, por ejemplo, todos los días come lo mismo que en su país de origen, ¿no? No, pues yo ceno todos los días huevito y frijoles porque así estábamos acostumbrados en mi país y yo la verdad que es lo que me gusta y sigo así, ¿no?
o que nunca aprende el idioma del lugar al 100%, o que nunca ha acudido a una celebración social o cultural, o que solo tiene amigos de su misma nacionalidad o de países vecinos y que vive en una añoranza permanente de su tierra. Son personas instaladas en una visión idealizada de su país y con mucha resistencia al cambio. Los que hemos experimentado estos procesos sabemos que en la medida en la que uno se abre a esa diferencia, también consolida su propia identidad. Y cuanto más se impregne uno de esa nueva cultura, más podrá impregnar a los demás de sus propias raíces y por lo tanto de su gran riqueza personal. Parece un poco contradictorio, pero es así como funciona realmente. Quiero cerrar este tema con la reflexión del filósofo japonés Daisaku Ikeda, que me parece muy pertinente. Dice, la diversidad cultural, como la biodiversidad, es el motor de la evolución. Son precisamente esas diferencias las que estimulan el crecimiento y el desarrollo mutuos. Al interactuar de esa manera, podemos profundizar y esclarecer nuestro propio sentido de identidad, sin que eso implique excluir o rechazar a los demás. Y con esto pongo punto final al tema de hoy. Cuénteme si ha experimentado usted algún tipo de choque cultural en su vida, ¿no? Con algún tema lingüístico, social, religioso, ¿verdad? Que en ese ámbito se dan muchos choques. Gastronómico también con la comida, a veces somos un poco resistentes. ¿Cómo lo ha vivido? Déjenme en los comentarios porque yo también aprendo mucho con todo lo que me comparten. Yo soy Claudia Zavala y les mando un fuerte abrazo desde España, donde quiera que estén, a la hora en que me estén escuchando. Y los espero la próxima semana aquí en Diáspora Azul.